Vámonos con los mitos y realidades de este día. Ya está listo el doctor Baruch Díaz, vocero de la UNAM para el COVID-19. Baruch, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias, Alex. Saludos al auditorio. Oye, a ver, mucha polémica y controversia con estas pruebas que se anuncian para el metro de la Ciudad de México. Van a estarlas aplicando, pero a ver, ¿qué tan eficaces son estas pruebas que van a aplicar? Pruebas rápidas, cuéntanos. Bueno, lo más importante que debe de conocer el auditorio es que estas pruebas rápidas son distintas a las pruebas rápidas que hemos estado mencionando o hablando en los últimos meses. Ajá. Hay dos tipos de pruebas rápidas, unas que son de sangre y que en donde se detectan anticuerpos, que básicamente es cuando las personas ya pasaron por el periodo infeccioso o contagioso y entonces el cuerpo desarrolla protección a través de anticuerpos. Y las pruebas rápidas que se van a aplicar y que se acaban de autorizar para su aplicación en la Ciudad de México para detectar antígenos. ¿Esto qué quiere decir? Son estructuras del virus, del SARS-CoV-2, que se pueden detectar en las muestras de hisopado, en las muestras nasales, en las muestras de garganta, de saliva, y que una vez que se toma la muestra se puede obtener un resultado, se puede detectar este tipo de estructuras en alrededor de 15 minutos en una prueba rápida y son muy distintas a las pruebas de sangre. Ahora, es importante mencionar que estas pruebas sirven para detectar a los casos más contagiosos en el periodo más contagioso. Entonces van a ser eficaces en el momento en que detecten a las personas súper contagiosas o a las personas en su momento más contagioso. Oye, Baruch, pero entonces, si estas pruebas rápidas de antígenos son más eficaces, ¿por qué quizá no se han aplicado de una forma masiva en otras entidades? ¿Son más caras? Son más baratas que las pruebas de PCR. Sí son ligeramente más caras que las pruebas de anticuerpos, pero por supuesto que cuestan casi 3 veces menos que las pruebas de PCR. Ahora, no se han aplicado hasta la fecha porque precisamente acaban de salir prácticamente en todo el mundo y se están ya utilizando protocolos de aplicación masiva en estos momentos. Antes no estaban disponibles, estaban en periodos de investigación y hasta semanas recientes, casi un mes atrás, se estaban en implementación comercial. Entonces, afortunadamente, el gobierno de la Ciudad de México ha hecho una compra de este tipo de pruebas de antígeno, de detección de antígeno de tipo rápido, que nos ayudan a contener por lo menos a las personas más contagiosas en su periodo con mayor contagio. Entonces, decirle a la gente que nos está viendo que son confiables estas pruebas, que son seguras, pero además que si no tiene síntomas, pues también no las gaste tal cual, ¿no? Exactamente, las personas asintomáticas se detectan en una menor proporción con estas pruebas rápidas de antígeno que comparadas con una prueba PCR. Para los casos asintomáticos, la recomendación sigue siendo hacerse las pruebas de PCR, que son hasta el momento el gold standard, por así decirlo, el punto de referencia para todos los pacientes y casos COVID. Bien, vámonos con la segunda pregunta. La tos seca es una secuela de tener COVID-19. ¿Qué dices? ¿Mito o realidad? Es una realidad. La tos seca es uno de los signos y síntomas residuales que pueden llegar a tardar en desaparecer una vez que desarrollamos COVID-19. Recordemos que también la tos seca es uno de los eventos o de los signos y síntomas más característicos de COVID-19 junto con la fiebre y el dolor de cabeza. Entonces es importante que ante cualquier signo o síntoma de la enfermedad pues los mantengamos aislados o acudamos a este tipo de kioscos precisamente para ver o descartar la presencia del virus SARS-CoV-2. Y finalmente, el paciente cero con COVID-19 surgió hace un año, porque ya ves que había ahí algunas historias, algunas versiones de que pudieron haber circulado algunos casos en septiembre del año pasado, pero dinos tú. Pues mira, el caso cero todavía no sabemos cuándo comenzó a circular. Sabemos que el virus, por su información genética, sabemos que comenzó a circular en humanos a partir de entre octubre y diciembre, con mayor intensidad. Entonces, siendo objetivos y a manera de evidencia científica, eso es lo que podemos afirmar, que empezó a circular el virus de manera intensa en humanos en un periodo de octubre a diciembre del año pasado. El caso cero lo desconocemos, así como el animal
que fue el intermediario entre el murciélago y el humano para poder contagiar a una cantidad importante de personas. Entonces, esto va a seguir siendo una incógnita hasta que no sepamos qué animal fue el causante o el intermediario, y seguramente sucedió en la ciudad de Wuhan. Bien, Baruch, como siempre te agradecemos estos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Muchas gracias a ti, Alex, y saludos al auditorio. Bonita tarde. Buenas tardes. Y vámonos con esta información.